entrevista al doctor Pablo Ubierna. Es nuestra última conferencia del año. Así que bueno, te hemos recibido con toda la voluntad de tener desde el primer día. Gracias, gracias por la invitación. Es consabido siempre hacer más o menos las mismas preguntas, porque esto lo vamos a difundir en una revista de difusión, además de por YouTube. ¿Por qué historia, Pablo? ¿Por qué estudiaste historia? Imagino que hay razones que de las que uno no es consciente. Me llevaba mucho mejor con mi profesor de historia que con mi profesor de filosofía, cuando tenía una vaga inclinación a la lectura. Imagino que eso también tiene que ver. Y mis primeras lecturas desordenadas de niñez tenían que ver con relatos históricos. Desde chico ese formato me interesaba más que otros, y por todo el conjunto de estas cosas, cuando tuve que elegir qué estudio, fue historia por encima de otras posibilidades, siempre las humanidades, que era lo que era claro. Bueno, ¿por qué dentro de la historia te fuiste volcando al medievalismo, ¿no? Siempre me interesó el Oriente, el Mediterráneo. Me interesó estudiar también los orígenes cristianos. Me llamaba mucho la atención el mundo romano y su reproducción en Oriente. El conjunto de todas esas cosas termina dando una vocación de bizantinista, de una manera poco consciente cuando uno es más joven, pero haciendo un poco la arqueología de esa propia misma vocación. Hay algo de eso, hay algo de que desde siempre me llamó la atención la conformación de la Iglesia cristiana y esos mundos cristianos en Oriente con los que había convivido sin darme cuenta por compañeros de colegio, amigos en el barrio, casamientos en iglesias ucranianas, bautismos en iglesias armenias. Por alguna razón muy personal, esas cosas me habían llamado la atención desde chico sin darme cuenta y fueron fundamentales a la hora de ir conformando una vocación. ¿Y en tu familia hubo alguien que te alentara a esto o no? Mis padres estaban muy contentos que su hijo estudiara, y cuando ir a la universidad significó estudiar historia, lo que no era de lo más evidente, ni en mi familia, ni entre mi grupo de amigos. Mis padres me apoyaron en un cierto por ciento siempre. Y después en cada uno de los momentos en que esa vocación se iba desenvolviendo, con algún primer viaje inicial, una familia muy caritativa al interior y muy pendiente de esos pequeños gestos de apuntalar las decisiones de los chicos, estando cerca. Y uno no puede más que agradecer eso. No, tal cual. ¿Tu periplo de vida académica cómo fue? Yo estudié, salvo el colegio secundario, estudié historia en la Universidad de Buenos Aires. Mientras hacía historia, decido, y fue una excelente decisión, estudiar lenguas clásicas. Hice en paralelo los latines y los griegos, más allá de los escasos ya entonces requisitos que tenía el programa oficial de la carrera de historia. Y después estudié lenguas bíblicas en el Instituto Superior Evangélico de Estudios Teológicos, junto a quien fue tal vez el más querido de mis maestros en los años de Argentina, que fue Severino Croato, un biblista. Y con Severino no solamente aprendí hebreo y arameo bíblico, sino que aprendí el formato de un trabajo exegético sobre los textos que después me fue acompañando. Después hice algún viaje siempre iniciático de unos meses, un semestre a Alemania, que fue muy importante porque allí descubrí cómo funcionaban las buenas bibliotecas, que eran programas de estudios doctorales racionales. Nada de eso existía en esos años en la Universidad de Buenos Aires, de donde yo vengo. Y después volví, conseguí una beca externa. Y contanos sobre eso, ¿qué sería un estudio racional, una biblioteca
Creo que uno de los grandes déficits de nuestra tradición humanística y en todas las instituciones públicas y privadas es que las humanidades, en mi humilde impresión, no se han institucionalizado nunca, jamás en la historia de nuestro país. Institucionalizar las humanidades no implica abrir alguna cátedra, abrir alguna carrera y dotar de algunos sueldos siempre escasos a un grupo de profesores. Implica hacer con las humanidades algo análogo a lo que el proyecto científico, del cual las humanidades forman parte, ha hecho con las ciencias médico-biológicas, las ciencias físico-naturales, que es dotarlo de aquellos instrumentos de trabajo básicos para que se reproduzcan. Laboratorios, que entre nosotros tenemos en las ciencias físico-naturales y biológicas, bibliotecas para los humanistas. Si uno ve los grandes laboratorios surgidos de esa tradición científica argentina, doy algunos nombres porque son más allá de que sean públicos o privados, la Comisión Nacional de Energía Atómica, el Instituto Malbrán, el Instituto Leloir, que fue un viejo laboratorio de Hussein. Si uno compara eso con las bibliotecas en humanidades, que son absolutamente inexistentes, uno ve por un lado la distancia y por otro lado la necesidad de preguntarse por qué esto es así, porque la respuesta no puede ser la plata. La respuesta en ciento y tantos años de vida institucional de las facultades de humanidades en nuestro país no puede ser la falta de presupuesto solamente, ha habido épocas de plata, épocas de no plata, tiene que ver, creo, con un formato de las élites letradas de nuestro país frente a las humanidades, que es un formato más bien ensayístico y no científico. Frente a esto siempre me sentí, desde mucho más joven, en oposición sin saber muy bien por qué. Me molestaba que no hubiera libros, me molestaba que esos libros no estuvieran a mano. Y en los primeros viajes afuera, al exterior, uno lo que ve es que hay bibliotecas que trascienden a la gestión de las personas que las están manejando. Van pasando los años y esas bibliotecas siguen funcionando y todos los que estudian pueden acceder a esos libros y no requerir de algo muy común entre nosotros y que creo que es nefasto en nuestra tradición, y es que el profesor que hace un viaje le puede permitir a los alumnos acceder a un libro. Traje esto de París, que es un formato no muy distinto a 1805, cuando llegaba el barco de España con los libros que traía el doctor Belgrano. Y nosotros no hemos salido nunca de esa situación, y el problema creo que es más hondo que la falta de presupuesto. Porque más allá de instituciones públicas o privadas, las humanidades dependen de un sistema de financiación análogo al de los institutos físicos, naturales y biológico-médicos, que cuando uno va a ellos son completamente distintos. Hay algo en la historia de nosotros como profesionales, de la forma que hemos tenido en estos 100 y pico de años de acercarnos a los problemas de nuestro estudio, que van por otro lado al científico. Creo que van por un lado ensayístico, que es el género literario que en nuestro país condensa la discusión sobre lo político y que ha capilarizado hacia la educación universitaria en humanidades. Creo que eso tiene que ver con que entre nosotros haya una fruición por los grupos de estudio, por las revistas culturales y por ese tipo de instancia parainstitucional y no por la biblioteca de trabajo científico. Entonces, un poco esto es lo que en su momento descubrí en Europa, cómo funcionaba una institución, y es lo que, de verdad, más allá de mi trabajo y de mi investigación individual, es lo que he tratado de hacer a nivel institucional. Tratar de cimentar, escribiendo, armando programas, trabajando por la creación de esas bibliotecas, tratar de cimentar de una forma distinta esos estudios entre nosotros. Perfecto. Juan. Bueno, yo le quería preguntar al doctor, desde una mirada clasicista a un bizantinista, ¿cómo ve la historiografía bizantina, y usted mismo, como bizantinista, al Imperio Romano? Como una herencia, al Imperio Romano del periodo clásico, digamos, como una herencia, una mera continuidad. Hay una nueva identidad bizantina que se opone a ese periodo anterior.
Bizancio, desde la fundación de la capital, digamos, a principios del siglo IV hasta su final a mediados del XV, tiene una historia larga. En esa historia larga no podemos sino pensar en evoluciones y dinámicas donde muchas de las posibilidades que planteabas y muchas más se dieron. Sin duda Bizancio tiene una herencia consciente de lo romano. Los bizantinos, y este es un lugar común de nosotros los bizantinistas, solemos decir que los bizantinos se definían a sí mismos como romanos y no como otra cosa. Ahora bien, ¿en qué radicaba esa definición de lo romano para ellos? Ya es un problema que se abre a interpretaciones más complejas. Una de las cuestiones básicas que yo diría que sobrevive, y de la cual los bizantinos son conscientes, es la estructura de una sociedad cimentada y reglada por la ley. Lo legal es en Bizancio un aspecto fundamental de todo el orden de la administración, tanto de la administración civil como de la administración eclesiástica. Ese imperio romano, por supuesto, también fue cristiano en sus últimos siglos, con lo cual es una pata de esa herencia de la cual los bizantinos son conscientes. Y después hay toda una serie de transformaciones muy evidentes, con momentos, con un punto de inflexión en esa transformación. Sin duda el siglo VII es uno, la gran ocupación persa y después la guerra con el Islam, la pérdida de grandes territorios en Alta Mesopotamia, Siria, Palestina y Egipto, hacen que el imperio bizantino se relea desde otro lugar, relea sus relaciones de poder interna, de qué manera se relacionan élites de la capital con élites territoriales en provincias, la pérdida de un entramado de ciudades de trasfondo helenístico, que son en sí mismas las que perciben el impuesto, por ejemplo, va a incidir mucho en la transformación de la administración bizantina. Bueno, el siglo VII es un gran momento, el siglo VIII es un siglo de reorganización, después del siglo XIII, después de la conquista franco-veneciana y del Imperio Latino de Constantinopla, vamos a tener otro gran momento de transformación. En esos 1000 años y monedas de historia del Imperio Bizantino han sucedido muchas cosas, donde hay un bajo continuo de herencia consciente que yo cimentaría en la cuestión legal, y toda una serie de transformaciones que van a hacer que lo romano tardoantiguo se transforme en algo propiamente bizantino de los siglos centrales, y que esto a su vez dé lugar a el imperio de época paleóloga, los últimos 200 años, con una estructura de funcionamiento ya distinta. Bien. A ver, sí, ya igualmente trajimos los cortados. Adelante, adelante. Mi gran pregunta era, soy una persona que se ha dedicado a la apocalíptica, digo, porque cuando uno ve al otro, el investigador, es como que te mirás en un espejo que quizá angula diferente. Pero cuando uno dice, alguien se ha dedicado a la apocalíptica, algo lo lleva a la apocalíptica. Es decir, uno, te interesan los periodos de transición, te interesa, digamos, ese tipo de mentalidad eclesial o no eclesial, o religiosa, interpretativa, exegética, de un periodo de decadencia además, ¿no? Es decir, donde lo decadente es interpretado por signos más bien religiosos. ¿Qué te fascinó de eso? Porque tiene que haber algo de fascinación seguramente. Sin duda creo que uno tiene que tener, no una identificación con su objeto de estudio, pero por lo menos una evidente empatía. Digo, no soy de las personas que se andan disfrazando de bizantino, como hay otros que se disfrazan, digo, no pasa por esos lugares, pero sí pasa por el interés evidente por ciertos problemas. Mi interés más natural e histórico ha sido por los textos. Lo que siempre me ha llamado la atención han sido las lenguas y el soporte textual de esas lenguas, y el trabajo que sobre esos textos se podía y se debía hacer. Eso desde mucho más joven. Por otro lado, esos textos pueden ser de cualquier tenor, pueden ser literarios, pueden ser
cronísticos. La Biblia tuvo de entrada, y la exégesis bíblica, un lugar importante en mi formación. Por dos cuestiones, diría. Por un lado, porque me encontré con los maestros más acabados, o mucho mejores los que tuve en otros ámbitos, sin duda. Y porque, sin ir más lejos, es a la crítica bíblica a la que debemos, desde el Renacimiento hasta ahora, el formato de lo que llamamos crítica textual. O sea, todo el tipo de operación que los historiadores hacemos sobre un texto ha sido desarrollado, desagregado desde la crítica bíblica. Muchos de esos textos me interesaban particularmente porque tenían que ver con lo que yo entendía y sigo entendiendo como un formato de lo político. Creo que la Biblia habla de un contexto, los textos religiosos del judaísmo y del cristianismo hablan de un contexto histórico en el cual el mensaje de salvación se hace pueblo y se hace historia, y eso tiene que ver con la relación con el medio circundante, con el medio ambiente político y social circundante. En ese sentido, los textos bíblicos entonces y ahora interpelan desde ese lugar. Esto me parecía y me parece clave para entender una sociedad forjada desde esos textos, como fue el cristianismo primitivo o el judaísmo intertestamentario. Y ahí tenemos ya la interfaz entre textos bíblicos y aquellos textos bíblicos que hablan de un formato de lo político como pueden ser los apocalípticos. Lo que sí termina siendo naturalmente interesante en relación con tu pregunta es que la antigüedad tardía es, con todas las dificultades que podemos tener para seguir definiendo de la misma manera que hace 40 años la antigüedad tardía, esos siglos entre el tercero y el octavo, son siglos en los cuales el cristianismo se consolida y se vuelve religión de Estado. Pero no solamente eso, se consolida y se vuelve religión de Estado en un formato griego, cuando podía haber tenido un formato arameo. De hecho lo tuvo, pero podría haber tenido una consolidación estatal en esos universos también, donde el judaísmo adquiere el formato que le vamos a conocer con la aparición de los dos Talmudim, el Babli y el Yerushalmi, que le vamos a conocer en la Edad Media, donde aparece el Islam, donde el gran mundo persa, dimidium del mundo romano durante siglos, se va a caer y se va a transformar por ahí la pata más interesante del Islam medieval, Bagdadí. Bueno, esos siglos sin duda son muy atrayentes para alguien interesado en los fenómenos de historia de las religiones, por eso también una focalización más que nada en esos siglos. Claro. ¿Cómo te llevaste, digamos, en un medio como la Universidad de Buenos Aires? ¿Qué ha pasado después del regreso a la democracia por etapas de bastante discriminación hacia aquellos que se habían interesado en tiempo especial, por ejemplo? ¿Cómo te llevaste con eso? Mira, yo no lo planteé en esos términos. La UBA tiene muchísimas cosas a favor, tiene muchísimas cosas que no terminan de cuajar, pero una de las características más evidentes que todo el mundo puede conocer es que es inmensa. Y en los problemas que eso conlleva son evidentes, pero una de las cosas favorables que eso también conlleva es que hay una especie de lugar para todos. En la Facultad de Filosofía y Letras hubo, como en muchos otros lugares de la vida pública argentina, una institucionalidad dependiente de las fuerzas de poder. Me imagino las instituciones privadas es lo mismo. Y lo que yo puedo decir en mi experiencia personal es que desde hace 32 años desde que entré a la facultad, hace 22 años que soy docente en una cátedra de Filosofía y Letras, y siempre he hecho explícitas mis posiciones religiosas, y que han sido
por suerte, mucho más duraderas y firmes que las políticas, y nunca ha habido ningún tipo de problema con eso. Puede ser que tenga que ver, mido 2 metros, pero pasa también por ese lado porque hay muchos otros colegas que están en una situación parecida, pero yo creo que son más chiquitos que yo, pero creo que tiene que ver con que la enormidad del lugar hace que haya lugar para todos, y la UBA tiene un formato no necesariamente interesante de resolver la diversidad, que es generar espacios para casi todo el mundo. Creo que eso conspira contra el buen manejo de fondos y energías, pero hay lugar para mucha gente, y esa multiplicidad genera una evidente diversidad, que la cual nunca hubo problema. Digo, en la universidad todo el mundo sabe, o cualquiera que le interese saberlo, que soy católico practicante, que mi familia es de origen vasco, que juego a la pelota y ese tipo de cosas. Y que soy lasallano, eso es un poco menor, pero es importante no venir de algunos otros. Me interesa recalcar en ese punto de lo que vos decís. Digo, hay momentos en que las clases medias, ilustradas, cuando entramos a las humanidades, tenemos que entender que hay que empezar de cero. La Salle ha sido siempre un hermoso colegio y le estoy muy agradecido. Pero entre las cosas que me permitió La Salle es hacerme saber que yo no sabía lenguas clásicas, porque no las habíamos estudiado, con las cuales las tuve que estudiar desde cero. Es un error pensar a veces que uno llega a la universidad sabiendo, porque uno no sabe, viniendo del secundario. Uno tiene que empezar de cero, empezar a estudiar en otra sede, tomárselo en serio, y sí, bueno, estas cosas en la UBA nunca han generado demasiado problema. Creo que los problemas de la UBA pasan por otro lado, pasan por esa incapacidad para resolver algunos problemas básicos de la institucionalidad, pero no porque haya problemas por las adscripciones religiosas o políticas de la gente. No, pero desde el punto de vista de la formación que todo egresado de la UBA tiene marca de fábrica, esto no cabe ninguna duda, lo han demostrado en este ciclo de conferencias donde no han hecho para nada, nos han permitido el lucimiento. Vuelvo a decirte, de un pibe, no te digo recién egresado, pero está haciendo sus primeras interesantes armas, mostrando su dialéctica en esto del mundo griego de la época democrática, y vos que cerraste, ¿no? Es decir, pareciera como formados por la misma estructura, y han pasado muchos años entre la formación. Sí, hay algo que tiene que ver con un recorrido que es arduo, que es largo. Sí. Ese recorrido que es largo y arduo te lleva a acumular lecturas, y acumular, si uno está un poco atento, toda una serie de instrumentos metodológicos que son siempre útiles. En lo personal vengo de una tradición mucho más apegada al texto que a los ¿cómo decirlo? Que a las hipótesis teóricas, que a los modelos teóricos. Para mí, aquellas cosas que no están en el texto se acercan demasiado a la especulación salvaje muchas veces, y trato de quedarme en ellos. Pero sin duda hay algo de esto de tradición de la casa, pero yo en eso también me reconozco muy deudor de todos los lugares en los que he estudiado, o por lo menos quisiera honrar esos lugares con el tipo de trabajo que hago. Eso tiene que ver con, por supuesto, la historiografía argentina, los estudios bíblicos en la Argentina, con su escasa tradición, pero muy seria en algunos nombres, y las tradiciones alemanas y francesas en las cuales después me formé. Y ahí es donde creo que el trabajo de uno lo que hace es mostrar un poco
cuán deudores somos de cada una de esas instancias del recorrido vital y profesional. En este momento, ¿cuántos futuros doctores o doctorandos tenés ahí en apoyo? Bueno, ya lo dice el Evangelio, son muchos los llamados, pocos. No, en este momento tengo un doctorando, tuve otra, Victoria Casamiquela, que hizo una tesis en tutela entre la UBA y la Sorbona, defendida en 2015, un excelente profesional. Un querido colega que fue estudiante mío y se consiguió una beca europea y ahora está haciendo su tesis en París, pero sin cotutela, directamente allá también, en una historia del papado en el siglo VII, el papado en la época de dependencia administrativa de Bizancio, Adrián Viale. Y ahora tengo un colega que está haciendo el doctorado conmigo en Historia del Reino Latino en Jerusalén y otro colega que está haciendo el doctorado sobre textos de farmacopea siríaca. Y bueno, tenemos un programa de enseñanza de lenguas en el CONICET, donde tratamos de suplir aquellas ausencias en las carreras de grado de nuestras universidades, todas, privadas, laicas, religiosas, públicas, porque cambiar los programas de estudio sabemos que es muy complejo. Con lo cual a la gente le pedimos que si tiene ganas de estudiar estas cosas ponga un plus de energía, pero esa oferta se la damos para que estudie copto, siríaco, hebreo, árabe clásico, las lenguas del cercano Oriente medieval, sobre las que queremos abrir un abanico de posibilidades de investigación que creemos que son posibles en el siglo XXI, son posibles en tiempos de creciente digitalización y son posibles por ende entre nosotros. Pero la gente tiene que tener los instrumentos para ese trabajo. Entonces lo que queremos hacer es armar las instancias de docencia para que ese acceso sea posible. Entonces lo que hacemos es enseñar las lenguas y esperamos contar prontamente con más vocaciones. Bueno, realmente gracias Pablo. Bueno, cerramos. Gracias a ustedes.